Bueno, ahora sí vamos a empezar. Buenas tardes a todos, gracias por su tiempo, por su atención de antemano. En el día de hoy estaremos haciendo el lanzamiento de la nueva librería BIM Aquacel para sistemas urbanos de drenaje sostenible. La presentación, primero tendré la compañía de mi compañero Juan Felipe Zambrano, quien dará una breve introducción de la línea de producto de Aquacel y luego de su intervención pasaremos a la demostración ya de cómo funciona esta nueva librería. Entonces, Juan, si quieres puedes empezar. Muchas gracias, Julián. Bueno, pues primero que todo, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. La idea de hoy, precisamente como comentaba Julián, es darles a conocer la librería COSET, ya en las librerías de Revit. Y el propósito ahorita de esta primera charla es darles a conocer precisamente cómo, de qué se trata el sistema COSET, qué es lo que se compone. Precisamente el sistema COSET es un sistema modular de almacenamiento de aguas lluvias, es un sistema que se utiliza mucho para el tema de el reuso, aprovechamiento y manejo de todas las aguas lluvias. Tenemos dos tipos de celdas, digamos que la primera que ustedes están viendo ahí es la celda COSET Core, es una celda que ya llevamos bastantes años utilizándola, ya hemos tenido muchísimas experiencias en todos, pues a lo largo de todos estos años en distintos tipos de proyectos, desde macroproyectos muy grandes hasta proyectos incluso residenciales, prácticamente pues, unifamiliares. Esto es una celda de polipropileno virgen, ¿sí? Tiene unas dimensiones de 50 centímetros de ancho por 1 metro de largo por 39 centímetros de alto. Tiene un almacenamiento de 185 litros y como ven también tiene una conexión de tuberías de manera directa de 160 milímetros. ¿Sí? Igual manera se pueden conectar tuberías hasta de 355 milímetros mediante el uso de unos accesorios. Como les comentaba, realmente estas celdas, pues tenemos mucha ya experiencia en distintos tipos de proyectos a lo largo de todo el país, entonces pues realmente digamos que pues es una celda, es un producto bastante flexible, bastante innovador y bastante, digamos, especial. Por otra parte, tenemos un desarrollo reciente en los próximos meses, el cual es la Aquacel Nueva Generación ONG. Es la celda que ustedes ven ahí, es una celda totalmente distinta a la celda que ustedes estaban viendo anteriormente, es una celda que es totalmente, digamos, armable. Si bien también es un sistema totalmente modular, esta celda digamos que viene con las características de que está hecha en polipropileno, pero es polipropileno 100% reciclado. A su vez, también tiene unas dimensiones un poco mayores a la celda convencional que les estaba mostrando, la de color azul, y esto hace precisamente que tenga un almacenamiento mucho mayor de agua, ¿sí? De aproximadamente 275 litros en comparación a las 185 litros de la celda azul. A su vez, digamos que esta celda, pues digamos, cuenta con unas tapas de fondo, con una tapa lateral, con un cuerpo principal y también una de las innovaciones es que cuenta con una ventana de inspección. Entonces, estas son celdas que ya son totalmente inspeccionables, se pueden hacerles mantenimiento dentro del tanque. Y también, pues digamos que cuentan con las mismas características tanto de resistencia como de flexibilidad que cuentan pues todas las celdas, la línea de productos de Aquacel. Entonces, precisamente, esto trae muchos beneficios. Digamos que precisamente lo primero, yo creo que lo más importante en este tipo de sistemas es el tema de reducir los picos de caudal en los alcantarillados y drenajes naturales. Precisamente, digamos que muchas veces o la mayor parte de los usos de estas celdas es para este tema, la reducción de picos de caudal. También está, pues claramente esto evita el riesgo de inundaciones, precisamente en zonas donde de pronto la infraestructura no es tan grande y se están generando impermeabilizaciones en la zona, urbanizaciones, expansiones muy grandes que generan escorrentías o volúmenes de agua muy grandes precisamente para este tema. Pues digamos que tanto las celdas como que ustedes están viendo ahí en la presentación como las celdas azules tienen una relación de vacíos del 95%, ¿sí? Entonces, pues esto hace también que sea un sistema muy eficiente y con un alto volumen de almacenamiento. Reduce la contaminación del agua lluvia, si bien estas celdas, como les comento, son celdas de polipropileno, pues son celdas, digamos que no mejoran ni tampoco desmejoran la calidad del agua lluvia, ¿sí? Y por último está el tema de la flexibilidad de la construcción.
Claramente, pues el tema, digamos que temas constructivos, pues es muy fácil de construir, es muy rápido, es muy sencillo de construir para estas ocasiones. Por últimamente, digamos que en las aplicabilidades, creo que lo principal, precisamente en estos casos de Pavko Huawei, es el tema de los sistemas urbanos de drenaje sostenible, los denominados SUDS. Pues digamos que ese es el primer o principal, digamos, uso para estas celdas de Aquacel. Es, digamos, nuestra alternativa, nuestra solución para estos sistemas de drenaje urbano sostenible. Pues claramente, digamos que su segundo mayor uso es el tema de tanques de almacenamiento para aguas lluvias, ¿sí? Por otra parte, también digamos que sirve, como les digo, para el sistema de amortiguación o control de picos de caudal de las aguas lluvias, y también incluso puede ayudar para el tema de infiltración hacia el suelo. En caso de que el subsuelo o digamos la recarga de acuíferos permita, el suelo circundante permita infiltración, se pueden utilizar estas celdas para poder almacenar agua y posteriormente infiltrarlas hacia el suelo. Digamos, precisamente como están viendo ahí en la imagen, pues eso también, digamos, dentro de la aplicabilidad que tienen estas celdas, permite, con lo que les digo, el tema de recarga de acuíferos. Si bien esto tiene ciertas restricciones, pues digamos que también permiten ciertas zonas donde sea aplicable, ¿sí? Claramente estas celdas, como les decía, para el tema de almacenamiento y aprovechamiento de las aguas lluvias se ha utilizado bastante para temas de usos no potables, claramente, temas de usos sanitarios, temas de uso de reusos para redes contra incendio, para reuso en sanitarios, para riego de jardines, lavado de pisos, lavado de fachadas. Digamos que realmente últimamente todo este tema del uso de las aguas lluvias se ha utilizado bastante y realmente el potencial es bastante grande. Precisamente en Pavko, pues digamos que precisamente buscamos estas soluciones enfocadas pues a optimizar los recursos. Por eso les decía el tema de que es un sistema muy flexible, es un sistema que se instala y tiene un rendimiento de instalación supremamente alto. Precisamente la idea es buscar soluciones locales para generar cambios globales. Digamos que esta también es parte de la metodología realmente de los SUDS, independiente, pues digamos, de nuestra solución de Aquacel. La idea es precisamente que cada uno pueda hacer una solución local para que todos en conjunto podamos tener una solución global, y es el control de los riesgos de inundaciones, controles de nuestra escorrentía que generamos, y pues también precisamente generar soluciones más verdes, más limpias, precisamente con estos nuevos desarrollos de materiales ya reciclados, de materiales totalmente plásticos que no van a degradar pues el agua lluvia, no van a degradar el medio ambiente, ¿sí? De igual manera, cualquier duda, cualquier inquietud, pues yo voy a estar respondiendo algunas preguntas ahorita en el chat. Acá está mi correo electrónico, yo soy parte del área de ingeniería de Pavko Huawei. Nosotros asesoramos todo en temas de diseño, en temas de construcción, en temas de, pues claramente de capacitaciones de obras, así como la que está haciendo Julián en este caso para las librerías en Revit. Entonces cualquier información que necesiten, con mucho gusto les estaríamos ayudando. Y pues digamos que este sería como la introducción para el sistema. Ya los dejo con Julián, que les explicará más a fondo las librerías. Listo, muchas gracias, Juan. Ahora pasaremos a la demostración de cómo funciona esta librería. Preguntas típicas que normalmente se realizan. Esta grabación Webinar Jam la envía de forma automática a sus correos, al correo con el que se inscribieron 24 horas después. Entonces igual podrán visitar la grabación si llegan a necesitarla. Y cualquier tipo de pregunta pueden irla haciendo en el chat, lo vamos a revisar constantemente, entonces ahí pueden dejar sus inquietudes. Listo. Cuando descargamos la librería de Aquacel, la podemos descargar. Yo escribo Pavko Huawei en Google y en este segundo resultado puedo acceder a la página de Pavko Huawei y voy a ver este botón en la parte superior derecha que dice librerías BIM. Allí, si hago clic, voy hasta la parte inferior y puedo ver la librería Huawei Aquacel, y pues también importante descargar el manual que incluye la explicación de esta librería en su nueva versión. Cuando yo descargo la librería BIM Aquacel, se descarga un archivo zip, un archivo comprimido que contiene esta librería, un archivo de Revit, y contiene dos archivos de Dynamo.
Entonces, esta es la primera librería que funciona en conjunto con Dynamo. ¿Y qué es eso? Bueno, entonces ya vamos a explicarlo. Entonces, abro primero mi archivo de RBT que descargo y al abrirlo, esto es lo que visualizo. Dos tipos de celdas, las que nos habló Juan Felipe, tipo de celda nueva generación y tipo de celda core o antigua generación. Veo la conexión inspección, aquí el indicativo a qué pertenece nueva generación y el adaptador a qué pertenece nueva generación. Y aquí vemos el adaptador de core, ¿cierto? Entonces, para utilizar cualquiera de los elementos que en un proyecto, simplemente necesito copiar, por ejemplo, si voy a utilizar esta celda, necesitaré copiar estos tres elementos en mi proyecto. Y también, pues necesitaré los listados de cantidades de accesorios Aquacel y de Aquacel, ¿vale? Luego, los otros dos archivos que se descargan en el archivo comprimido de zip con formato DIN de Dynamo son rutinas de Dynamo. ¿Cómo funcionan estas? Entonces, si yo voy a la pestaña de gestionar en Revit, puedo ver Dynamo. Dynamo es una extensión de Revit que permite hacer programación visual para automatizar ciertos procesos. Entonces, esta rutina que hemos creado nos va a servir para armar nuestro tanque de Aquacel. Entonces, para hacerlo funcionar, necesito ir a gestionar y abro este botón que dice reproductor de Dynamo. Yo estoy usando Revit 2019, esta librería va a funcionar de 2019 en adelante, igual estas rutinas de Dynamo. Cuando se abre el reproductor de Dynamo, normalmente esta parte está vacía. Entonces, para agregar las rutinas, voy a esta primera carpeta y voy a seleccionar la carpeta donde guardé mis dos archivos de Dynamo. En este caso yo la tengo en descargas y una vez se selecciona, él encuentra las rutinas que haya de Dynamo, ¿cierto? Eso es todo lo que hay que hacer con respecto a dejar lista la librería para poderla utilizar. Ahora, voy a hacer la demostración primero con Aquacel nueva generación. Entonces voy a este segundo botón que está al lado del lápiz, dice editar entradas. Hago clic allí y se me abren una serie de entradas que debo llenar. Entonces, primero, tener en cuenta que el tanque que voy a crear con Dynamo siempre va a ser cuadrado o rectangular. Y el día de hoy vamos a hacer un tanque en L, que es como un escenario complejo, para explicar el escenario más complejo y que después puedan realizar cualquier tipo de tanque. Entonces, insertar número de celdas en el eje X. ¿Cuántas celdas son en el eje X? Digamos que yo voy a tener 6 en mi tanque. ¿Cuántas en el eje Y? 4. Y en el eje Z solo es posible, el máximo son 10 celdas. Si yo aquí coloco 13, por ejemplo, me lo va a reformular a 10. ¿Sí? Entonces voy a volver a poner 13. Y ahorita vamos a ver cómo el script, ahí vemos cómo se actualizó. Me lo actualizó a 10. 10 es el máximo de celdas en el eje Z. Por el momento voy a dejar 4. Luego ingreso las coordenadas en las que quiero que se inserte mi tanque. En este caso tengo un espacio en blanco, así que voy a dejarla en 0. Está bien para mí. Cuando tenga las entradas listas, ejecuto el script con este botón de play. Y ahí vemos cómo se creó el tanque de las dimensiones que yo le indiqué, ¿cierto? Aquí podemos ver 4 celdas en el eje Z, ahí podemos ver correctamente, ¿cierto? Y entonces yo dije que íbamos a hacer un tanque en L como para hacer uno de los escenarios que fuera más complejo. Voy a mover esto un poco. Listo. Entonces simplemente para hacer un tanque en L, selecciono todas las celdas que hay, las copio
y las ubico por ahí en algún lugar. Y esa copia lo que voy a hacer es que la voy a rotar a 90 grados. Luego con esa rotación, entonces voy a mover el tanque hasta el punto donde debería estar situado. Y lo voy a mover un poco más preciso. A ver. Hasta que se seleccione el cuadrito. Ahí es. Ahí es el punto. Listo. Y aquí pues ya puedo, si en el otro sentido pues son diferentes el número de celdas, pues puedo también ajustarlo, ¿cierto? Entonces aquí ya tengo un tanque en L y pues como vimos la rutina de Dynamo nos lo facilitó un poco. Listo. Esta librería también nos puede ayudar a calcular los metros cuadrados que necesitamos de cubrimiento de las celdas. Entonces estas celdas normalmente van cubiertas con geomembrana y geotextil. Dependiendo del uso, van unas capas de geomembrana o capas de geotextil. Si el uso va a ser de infiltración, no se utiliza geomembrana. Pero si el uso del tanque va a ser tanque de almacenamiento, tanque de tormenta o recirculación de aguas, entonces sí se utiliza la geomembrana y esto va a cambiar los cálculos, ¿no? Entonces, para utilizar esos cálculos, lo que voy a hacer es que voy a ponerle dimensiones a mi tanque. Voy a ponerle todas las dimensiones. Ahora el ancho. El ancho 2 y esta longitud. Me falta esta longitud. Listo. Allá tengo las dimensiones en planta. Me falta, voy a hacer una sección por aquí que igual voy a utilizar más adelante. Y en esta sección voy a poner la dimensión de la altura. Y ahí vemos ya la altura de mi tanque. Listo. Entonces, para utilizar la parte de las cantidades de geomembrana y geotextil, entonces simplemente voy a dividir como los que tienen conocimiento de topografía. En algunos casos se hacen el cálculo de áreas como de formas que no son geométricas exactas, sino de formas muy extrañas. Se hace el cálculo mediante la división de áreas que yo pueda calcular. Entonces, en este caso, lo que yo veo son dos grandes rectángulos y lo que voy a hacer es que lo voy a dividir de esa forma. Selecciono primero el primer rectángulo y voy a ver que se activan unas opciones en el menú de propiedades. Primero, el uso. Si el uso va a ser de tanque de almacenamiento, tanque de tormenta, recirculación de aguas, selecciono otro. O si va a ser de infiltración, pues escojo infiltración. Lo voy a dejar como otro en este momento. La casilla de diseño asimétrico es necesario activarla cuando el diseño no es rectangular ni cuadrado. En este caso vemos que es una L, entonces es un diseño asimétrico. Y ahora sí empiezo a poner las alturas, las dimensiones. ¿Para qué? Para que se pueda ir haciendo el cálculo en el listado de cantidades. Entonces la altura ya vimos que era 1.6 metros, es la misma altura 1 y altura 2. Ancho 1 veo que es 3.60 de este primer rectángulo y ancho 2 veo que es el mismo, 3.60. Largo 1 veo que es 4.80 metros y el largo 2 no es 4.80 metros. ¿Por qué? Porque aquí veo que hay
1.80 de este tanque que están limitando con la otra parte del tanque. Entonces, esta cara, que equivale a 1.80 metros, no lleva geotextil ni geomembrana. Entonces, la longitud útil de este largo 2, que sí va a llevar geotextil y geomembrana, básicamente es la longitud que se encuentre descubierta. En este caso son estos 3 metros. Entonces, el largo 2 equivaldrían a 3 metros. Y aquí en grupo PAFCO voy a seleccionar, voy a poner área 1 para identificar que esos son mis cálculos de la área 1. Listo. Y ya tengo una parte lista. Ahora voy hacia el otro tanque, hacia la otra parte del tanque, como la otra área, y aplico lo mismo. Uso otro diseño asimétrico al activo. Altura es igual 1.6 metros. 1.6 metros. Ancho 1, veo que es 1.80. Y ancho 2, aquí vuelve a ocurrir la particularidad. El ancho 2, aquí veo que está colindando, limita con la otra parte del tanque. Entonces es la parte que está cubierta y es en su totalidad. No hay ninguna parte de ese ancho que esté libre. Entonces el ancho 2 sería 0. Luego largo 1, 3,60. Aquí lo veo. Y largo 2, 3,60, que también está descubierto, ¿cierto? Y en grupo PAFCO le voy a poner que esta es la área 2 de mi tanque. Solamente para que me lo divida de una forma que yo pueda entenderlo en el listado de cantidades. Y ahora sí voy a este listado de PAFCO Wavin Aquacel. Entonces voy a ver, área 1 tiene 64 metros cuadrados de geomembrana y 129 de geotextil, y el área 2 pues también me muestra el cálculo, ¿no? Si yo voy a volver, entonces, ¿cuáles son los datos? Área 1, 64 metros cuadrados de geomembrana y 129 de geotextil. Si yo cambio el uso, por ejemplo, vamos a cambiar, seleccionemos, bueno, sí, esta parte. Y si cambio el uso a infiltración, entonces ahí ya vamos a ver cómo va a cambiar el resultado. Entonces, área geomembrana ahora me aparece 0 metros cuadrados. Ya sabemos que en infiltración no se utiliza geomembrana. Y el área geotextil disminuye. Muy importante decir que estos cálculos incluyen una holgura del 10%. Al valor real del área se le está sumando un 10% debido a los traslapos. Entonces, si alguno de ustedes quisiera disminuir, quitar ese 10%, pues simplemente sería sacarle ese 10% a 64 y se le resta. ¿Sí? O si quieren aumentarlo, no, la holgura va a ser mayor en este proyecto, 20%, entonces sería solo sumarle el 10%. Pero muy importante tener eso en cuenta. Listo, hasta ahí vamos. Entonces ahora voy a borrar esta parte. Voy a borrar esto. Ahora, las Aquacel tienen distintas opciones y yo las selecciono. Además de esas alturas, ¿no? Veo que está tapa frontal, tapa lateral, tapa inferior y refuerzo. Entonces voy a empezar a explicar esta del refuerzo. En el límite de Dynamo para celdas en el eje Z son 10. Esto es porque el máximo de la altura máxima que se puede utilizar, que se puede hacer un tanque de Aquacel es de 4.40 metros. Si se necesita exceder esta altura, entonces lo que se requiere hacer es que de estas celdas Aquacel nueva generación solamente se pueden poner 2 celdas en un mismo lugar, una apuntando hacia arriba y la otra apuntando hacia abajo. Esto aumentaría la capacidad portante. ¿Listo? Entonces, está la opción de que podamos aplicar ese refuerzo, lo cual me permitiría hacer un tanque del doble de 440 metros, ¿no? Permitiría hacer un tanque más alto.
Si necesito hacerlo, entonces lo que necesito es activar esta casilla de refuerzo y lo que hace esa casilla es que me cuenta el doble de celdas, ¿cierto? Porque ahora voy a necesitar el doble de celdas, porque ahora va a haber cada una, va a estar dos veces, van a haber dos celdas en el mismo punto. Y esto no sobrecarga el modelo, ya que solamente se cuenta en los listados de materiales, pero no es que aparezca otra celda en el mismo lugar, sobrecargando de forma innecesaria el modelo de Revit. Ya sabemos que los modelos, cuando son muy pesados, pues realmente Revit no carga y no es eficiente como el trabajo que podamos realizar. Listo. Y ahora vemos otras opciones, las cuales son, por ejemplo, las tapas laterales. Estas celdas de nueva generación tienen tapas laterales. Entonces, es necesario, por ejemplo, para todas las del borde, en su parte lateral, estas que están ubicadas acá, estas que estoy señalando, que estoy seleccionando, deberán llevar una tapa lateral, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con estas que están de frente? Entonces, estas que están de frente, realmente en su parte frontal también necesitan una tapa que es lateral, pero en este caso se corta la mitad y una tapa, en ese orden de ideas, le serviría a dos celdas. Entonces, si a esta ya lleva una tapa lateral completa, que sería este lado, el lado izquierdo. Pero necesito también tapar su frente, entonces aplico tapa frontal y eso me agrega otra tapa lateral en el listado de cantidades, que me va a servir para dos. Entonces a esta ya no le pongo nada, porque la mitad que corten de la tapa lateral para esta, se la puedo poner a esta de frente y esta solo necesita una tapa frontal. Luego esta necesitará una tapa frontal, luego esta no, y a esta que va a llevar tapa lateral y frontal, pues le activo ambas, ¿cierto? Esta y esta también van a llevar tapa lateral. Entonces es necesario como yo ver la orientación de, de, mi, de mis celdas para saber qué tipo de tapa llevan. Por ejemplo, estas tres llevan tapa lateral, ¿cierto? Pero estas ya tengo que empezar a jugar con el tapa lateral, por ejemplo, esta tapa frontal, esta no, y para seleccionarlas todas de arriba hacia abajo, yo solamente selecciono de derecha a izquierda, hago una selección, y esto lo que hace es que me selecciona todas las celdas de aquí para abajo que están. Entonces aquí veo que la selección me seleccionó 4, aunque en esta vista en planta yo solo vea una. Pero realmente cuando hago esta selección de izquierda a derecha, me selecciona todo lo que esté tocando de ahí para abajo. Entonces estas van a llevar tapa frontal, esta no, ¿cierto? Y a estas que llevan tapa lateral, entonces también le agrego tapa frontal y luego esta no llevaría nada. Eso para hacer nuestros listados de cantidades mucho más precisos. Y esto se va a contar en Pavco Gavin Accesorios Aquacel. Aquí veo, estoy utilizando 34 tapas laterales en el área 1 y 12 en el área 2, ¿cierto? Y faltarían un tipo de tapas que son las tapas de fondo. Y es que nuestro tanque también, la parte más inferior del nivel, necesita tapa de fondo. Entonces selecciono todas las celdas que están acá. Y acá si me voy al 3D voy a ver que hice una selección completa, ¿cierto? Bueno, en este caso de este tanque. Y a estas les voy a poner tapa inferior. Luego a todas las que falten, también les selecciono la tapa inferior. Sí, con control puedo hacer una selección expandida. Entonces
aquí la celda que me falta. Control. A ver, que me aparezca control, control y control. Listo. Y a todas estas le vuelvo a aplicar tapa inferior. Y en los listados de cantidades, entonces ya me va a contar las tapas de fondo. ¿Listo? Voy a revisar si hay algo de preguntas. Nos preguntan si por Revit también se puede hacer el análisis hidrosanitario de la celda. No, realmente que la librería en Revit es una librería para modelar. Ofrece estos cálculos de listados de cantidades, pero no para cálculos hidráulicos como tal. Para estos cálculos hidráulicos está el software específico de Aquacel, que con el que también contamos, pero es un software específico que hace este tipo de cálculos, ¿vale? Listo. Y ahora voy a demostrar cómo funcionarían las conexiones de salida y la conexión de inspección. Entonces, primero, la conexión de inspección la puedo encontrar bajo uniones de tubería. Aquí la veo en el navegador de proyectos y seleccionando la palabra bar puedo arrastrarla hasta el proyecto. Y entonces ahí veo que en el espacio vacío no se puede, pero si me acerco a la cara de esta celda, entonces ahí ya veo que es posible. Y si yo me salgo un poco, aquí veo que cuando subo se alinea solita con el borde de la celda. Entonces ahí hago clic, voy al 3D y voy a visualizar qué fue lo que hice. Entonces ahí veo que está alineada. Esta conexión de inspección sirve con un tubo de NovaFort de 400 milímetros. Entonces es necesario también cargar esas tuberías, que yo ya las tengo acá. Hago clic en ese conector y simplemente hago como un tubo hacia arriba. Creo que estaba en el diámetro incorrecto. Listo, 3. No me sale. Creo que tengo pendiente. Sí, está sin pendiente este tubo. Listo, sin pendiente toca este tubo superior. Y ahí lo aplico y ahí me queda la conexión de inspección lista dependiendo de la longitud que yo necesite de esta tubería, ¿cierto? Entonces allí me queda la conexión inspección. Y ahora, ¿cómo me quedaría el adaptador, los adaptadores de salida? Entonces para eso necesito ir a esta sección que creé, es una sección frontal donde vayan a ir los conectores. Entonces voy a ir a esta sección y aquí agrego el adaptador, en este caso que corresponde es el de NG. Estamos utilizando líneas de la línea de producto de NG. Y de nuevo en un espacio en blanco no es posible ponerlo. Me acerco como a la celda y ahí donde se resalta la cara de la celda, ahí lo ubico. Y ahora solo sería alinearlo. Digito AL en el teclado para alinear y luego alineo primero el eje de la celda, luego con el eje del adaptador. Y luego simplemente voy a mover el adaptador hasta que quede alineado, ¿cierto? Ahí creo que me quedó un poco más abajo. Queda ahora muy arriba. Vamos a verlo otro poquito. Listo. Voy al 3D y veo cómo está mi adaptador. Ahí lo veo. Entonces, igual este adaptador, la excentricidad, este es un adaptador que tiene salida en opción de 200 milímetros o de 315 o de 160.
Y si la excentricidad está en el sentido incorrecto, lo selecciono y puedo girar este conector, ¿cierto? Solamente pues el de 200, que es el que tiene excentricidad. Entonces lo vamos a dejar abajo, que es donde normalmente van las salidas. Y si yo hago clic en este símbolo, entonces puedo hacer el tubo, que aquí sí se puede, sí lo puedo hacer con un valor dependiente, puedo utilizar 1.5 y me permite utilizar ese valor dependiente. Si yo el tubo lo cambio de 200 milímetros a 315, ya cambia el adaptador, cambia la conexión, pero el adaptador es el mismo. Y si selecciono 160, ya no necesito ningún adaptador, entonces se remueve el adaptador, ¿cierto? Entonces lo vamos a dejar de 300 o de 315 o de 200, y así es como yo puedo salir. Este adaptador y esta conexión también se cuentan en los listados de cantidades. Aquí vemos que hay dos, ¿cierto? Conector y conexión inspección. El adaptador es el mismo para 200 milímetros y 315. Solamente si voy a utilizar el 315, le corto esta parte y se vuelve este adaptador un espigo. Y es muy fácil de instalar, como nos comentaba Juan Felipe. La librería de Core, ya funciona de forma similar, es el mismo principio de hacerlo con Dynamo, copiarlo en L, solamente que esta ya, y las alturas, las dimensiones de área de membrana, solamente que esta no tiene tapas laterales, tapas de fondo, no tiene ninguna tapa, tampoco tiene refuerzo, la opción de refuerzo, y el adaptador pues es este que solamente cambia en que tiene distintos diámetros, pero esta tampoco es inspeccionable. La celda NG, pues vimos que tiene la conexión inspección, es inspeccionable, la celda Core no es inspeccionable. Y esas serían las únicas diferencias. Entonces, bueno, esto sería todo por el momento. Si hay más preguntas, pues con todo gusto las ponemos. Nos preguntan, una pregunta muy importante, como desarenador, en ocasiones se utilizan cámaras Novacam. Estas familias también están disponibles, es muy cierto. Las cámaras de Novacam se utilizan como desarenador en algunas ocasiones, que precede al tanque y en algunos casos sucede al tanque. Estas librerías de Novacam están en desarrollo actualmente para que podamos hacer ese complemento junto con la línea de Aquacel y también de Novafort. Esas están en desarrollo y esperamos que a principios del próximo año podamos publicarlas. Muy válida tu pregunta, muchas gracias. Bueno, damos un minuto más para que, si pueden, escriban sus preguntas en el chat. La conexión de la tubería de ventilación para la celda Core, ¿cómo se realiza? Muy válida tu pregunta. Entonces voy a volver a compartir pantalla. Realmente los tubos en la celda de Core se ajustan, como esta no es una celda inspeccionable, sino que vemos que es cerrada, se ajustan con la geomembrana y el geotextil. Entonces realmente mediante Revit no es posible conectarlo, ¿sí? No es posible como quedar conectados. Entonces dentro de Revit lo que sería hacer es simplemente un tubo que baje, ¿sí? Como que quede de forma muy esquemática y que quede como ahí encima. Así es como normalmente se hacen las ventilaciones, entonces que quede como de forma esquemática, pero no hay una conexión real porque esa conexión se hace en obra con, este ajuste se hace con la geomembrana y el geotextil. Entonces dentro de Revit sería
hacerlo de esta forma.